Bueno, lo que hoy vamos a hacer va a ser el malvavisco. Es una crema que se utiliza mucho en pastelería para decoración de cupcake, para algunas decoraciones de torta. Sobre todo se usa mucho en Estados Unidos, pero lo vamos a hacer también aquí. Es como si fuera un tipo merengue italiano, en el cual vamos a colocar la tradicional glucosa para que no se cristalice, agua, azúcar. Lo vamos a llevar a 116 grados. Y en el caso del merengue italiano que colocamos clara, vamos a reemplazar la proteína que de ser la albúmina del huevo, vamos a reemplazarla por gelatina. La gelatina es colágeno y cumple más o menos las mismas funciones que lo hace la proteína del huevo. Lo vamos a montar, vamos a agregar el almíbar cuando esté a 116 grados y vamos a dejar que blanquee. Eso va a lograr una consistencia similar al merengue italiano, pero un poco más gomosa, porque es la función en sí del colágeno, que el colágeno es el que se hace, trabaja a medida que se va enfriando, va coagulando, es la proteína que se saca de la coyuntura de los huesos y tiene ese tipo de propiedad. Entonces vamos a comenzar hidratando la gelatina. Vamos a colocar 250 centímetros cúbicos de agua y vamos a colocar 50 gramos de gelatina. Esto va a comenzar a hincharse e hidratarse. Bueno, esto lo vamos a dejar más o menos 10 minutos que hidrate, que se hinche, como es el caso que está ahora. Y mientras tanto vamos a preparar el almíbar, que vamos a tratar de llevar a 116 grados. Esto lo vamos a poner ahí, lo podemos poner en el momento que lo vamos a poner en el batidor, un ratito al microondas, o si en caso de no tener microondas, con un simple baño María que se disuelva. Entonces ahora colocamos 200 centímetros cúbicos de agua. Medio kilo de azúcar. Y la glucosa. La glucosa 200 gramos. Lo voy a poner en el microondas para que se ablande porque esto tiene una consistencia bastante importante. Caso de no disponer de microondas, también un baño María está bien. Bueno, ahora colocamos al fuego. Esperamos que esté el punto. Listo. Ahora, una vez que ya hidrató la gelatina, la vamos a volver también a calentar a baño María o al microondas. Una vez que ya entibiamos, calentamos la gelatina que estaba hidratada, queda con esta consistencia y la vamos a montar con el batidor. Esto originariamente viene de muchos años atrás, esto viene de Egipto, ya lo utilizaban con miel y no con gelatina. Esto es una variante que se hace ahora como tipo golosina, pero se hacía con la planta, con la raíz, una savia de la raíz de la planta de malvavisco, que tiene una función desinflamatoria y lo utilizan mucho para el tema de la garganta, la tos, es antitosivo, y lo usaban ya en Egipto para ese tipo de cosas. Luego, bueno, con el tiempo ya en Francia, a fines del siglo XIX, ya un laboratorio lo hizo con fines farmacológicos, como un remedio para la tos. Y bueno, ya era tan rico que lo compraban más bien como una golosina y bueno, después fue variando hasta lograr lo que hoy el malvavisco como una golosina en sí. Entonces ponemos la gelatina. Comenzaremos a batirlo mientras se forma el almíbar que tenemos allá. Procederemos entonces batiéndolo en velocidad media. Mientras esperamos que se vaya preparando eso, vamos a preparar 150 gramos de azúcar impalpable y 7 maicena, que lo vamos a mezclar y lo vamos a tamizar sobre la mesa. Luego con una manga de pico liso vamos a ir formando
unos cordones, en este caso lo vamos a hacer con color azul, amarillo y rojo, y lo vamos a trenzar con la forma característica. Vamos a ir viendo y hay que lograr el punto de bola blanda o bola dura, que estaría entre los 116 y 120 grados. Eso lo vamos a colocar entre los dedos en agua fría y vamos a lograr que no se corte el hilo. Bueno, ahora junto con la maicena o harina de maíz y el azúcar impalpable vamos a ir preparando la mesa para estirar el malvadisco. El malvadisco se lo llama de diferentes formas en diferentes países. En Estados Unidos el masmelo, también le llaman nube, esponjita, jamón en España, bombón en México, fringel. Después también en Chile le llaman malva o sustancia. Bueno, y después de ahí vamos a ir estirando los cilindros. Luego de batir 5 minutos a velocidad media, lo ponemos 5 minutos a velocidad rápida. Este es el momento de agregar la esencia de vainilla. Vamos a sacar una tercera parte para preparar el primer color. No vamos a dejar de mezclar por el hecho de que si no se va a enfriar y va a empezar a agarrar la contextura que tiene que tener. Le ponemos azúcar impalpable y maicena. Ya que le pusimos el azúcar impalpable, esperamos media horita para que no esté tan pegajoso. Una vez que ya pasó media horita, 40 minutos, hay que empezar a despegarlo de la base. Como que se van pegando los dedos por ahí. Vamos a poner un poquito de maicena con azúcar impalpable. Y bueno, y vamos a ir agarrando uno de cada color y vamos a ir armando las tres. Ahora vamos a armarlo, ¿sí, Pauli? Sí. Y vamos a sacar un poco el exceso. A ver, agarra de allá vamos sacándole así la... Vamos acá. Esta es la parte más divertida. Y cerramos el otro lado. Esto lo vamos a ir dejando reposar de un día para el otro o 4 horitas. Y así hacemos con el resto. Ahora están listos para comer. Voy a compartirlos con mis amigas en el cole y está muy rico. Yummy. Suscríbanse al canal.
Bueno, esta es una receta más de las cuantas que hemos hecho. Espero que me sigan en el canal, suscríbanse, espero que les guste, que lo hagan. Cualquier consulta me los ponen en los comentarios. Y bueno, esto para terminar vamos a dejarlo aproximadamente entre más de 4 horas para que descanse, para que se terminen de pegar cada una de las tiras, mejor de un día para el otro. Y luego lo cortamos aproximadamente en porciones de 10 centímetros, formando los caramelos. Los espero en el próximo video. Muchas gracias. Para seguir en los más videos, sigan suscribiéndose.